Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en nuestros diálogos que se ofrecen al terminar la ceremonia como una forma de compartir nuestra experiencia de vida, lo que venimos buscando y lo que venimos encontrando. Si alguien tiene a bien compartir alguna experiencia o alguna pregunta, adelante, por favor, es un buen momento. Tanto en las personas que están ligadas por la videoconferencia en Zoom, como los que están aquí presentes. Sí, la hermana Leti Carmona pide la palabra. Sí, hermana, hasta Toluca, un abrazo. Igualmente, maestro. Buen día. Buen día. Maestro, ¿nos puede hacer el favor de compartir cómo fue el encuentro maestro-discípulo? O sea, de usted y del hermano mayor. ¿Cómo se dio esa relación? ¿Cómo se dio la vinculación? Ah, caray. Bueno, por ahí lo escribí, pero lo voy a compartir. Más o menos en el mes de abril o mayo de 1974. Ya, como dicen, dicen los chavos, ¿eh? Cada vez que uno habla así de eso, dicen, como diciendo, bueno, ha pasado algo de tiempo. Yo escuché un cassette del hermano mayor del maestro Estrada, como de unos 40 minutos, acerca de la misión iniciática que tienen los iniciados, valga la redundancia, de polarizar el planeta para su despertamiento. Era una cassette promoviendo la actividad del Kumbamela de 1974 en Perú, en Machu Picchu. Ya había habido uno en 1963, pero ahora tocaba en 1974. La voz y su mensaje me llegó tan dentro que estaba la puerta abierta porque estaba al lado de la entrada de la casa, la recámara donde vivían los moradores, ¿sí? Tobías y su esposa. Y yo sin permiso, y porque estaba abierta la puerta y por eso habían dejado puesto el cassette, por casualidad. No había nadie, entonces pues yo me metí. Ni siquiera fui a preguntar y nada, yo me metí. Y me senté y me atrajo mucho su voz. Era como que salía de lo más profundo de la vida. Una voz muy especial, la del hermano mayor. Era casi profética o más que profética. Y ya eso me impactó mucho. Ya no veía las fotografías igual, que si yo sentí algo muy especial que nunca había sentido. Un llamado, no sé, una identificación o algo. Y pasó entonces el Kumbamela en junio del 74, en el solsticio del 74, junio 22. Y algunos hermanos habían ido, yo tenía pocos meses y bueno, por algunas circunstancias no fui. Pero al regreso, el hermano mayor pasó por México y llegó el día 22 de julio a Monterrey. Lo fueron a recibir algunos hermanos al aeropuerto, yo no fui, pero lo estaba esperando junto con mucha hermandad en la casa sede de la calle Urdiales 700 en Monterrey, en la colonia Mitra Centro. Llegó un carro muy aparatoso del hermano Montemayor, era ¿cómo se llamaba? Pues un carro muy grande y dorado.
Sé que es gente que tenía mucho capital, los Montemayor, que apreciaban mucho al maestro. Se dedicaban al transporte, tenían cientos de trailers. Ese era su medio de... Y habían apreciado hace muchos años al maestro Estrada. Lo fueron a recoger, entonces yo cuando lo veo bajarse junto con el reverendo Carlota, pues unas 20 o 30, hasta más, se rodearon en el carro a donde se estaba bajando, en la puerta de atrás. Y cuando lo veo salir, me dejó impactado. O sea, fue la vez primera pero no me quise enredar o meter allá la bola, como se dice, ¿verdad? Y desde unas escaleritas que eran 3 escaloncitos, pues yo lo estaba viendo. Y yo sabía que iba a haber una entrevista de prensa en un salón que entrando era la mano izquierda, la mano derecha era donde estaban los moradores, estaba cerrada. Y entonces en esa salita, en ese cuarto, estaba preparado un sillón y una mesa y una silla. Y pues yo, aunque no lo crean, era medio penosillo. O era reservado. No era miedoso, era reservado. Y me escondí detrás de la puerta. Para quedarme cuando fuera la entrevista y escucharla. Yo quería eso. Yo quería escuchar al maestro, a ver qué decía, porque me había impactado su voz primero, unos meses antes, y ahora su presencia me había dejado. No sé cómo describir la experiencia, simplemente como que todo empezó a tomar sentido en ese momento, como que algo empezaba a clarificarse y no sabía qué era exactamente. No lo podría definir. Entonces yo me escondí detrás de la puerta y para que no me vieran, pero no me puedo esconder tan fácil, por razones obvias. Y entonces los hermanos desde afuera cerraron la puerta y dejaron a la entrevistadora del periódico importante, que si no mal recuerdo era del norte, que es mayor circulación en todo México y en el norte de la República, y una chica joven, y el maestro se sentó precisamente a su mano izquierda de la reportera. No, pero ella estaba así, entonces el maestro estaba, sí, a su mano izquierda estaba el maestro. Entonces cuando cierran la puerta, pues yo quedo exhibido ahí, por no decir un colado. ¿Cómo se le llama? Un metiche. ¿O cómo se diría más? ¿Un qué? Abusado. Abusivo. Bueno, abusado. Y entonces el maestro reaccionó y me dijo, ¿qué me quieres preguntar, mijo? No hubo un minuto de así como 30 segundos de silencio. Él se quedó así, como que no sé qué me vio, y me dijo con voz muy dulce y con mucha atención. Dejó al lado a la reportera, ¿eh? Ya la había saludado un poquito cuando llegó y entonces me dijo, mijo, ¿qué me quieres preguntar? Aquí estoy. Y yo me quedé, pues, puedo decir congelado, como pingüino, no sé. Yo no andaba en la onda que diríamos bíblica o demasiado filosófica, trascendente o algo así. Tenía yo 18 años recién cumplidos. Era rockero, me gustaba la nueva onda, había cosas superficiales de la sociedad que no me gustaban. Había entrado a ciertos grupos católicos y todo, pero no me acababan de llenar, ¿no? Yo los escuchaba, los veía, pero no me ganchaba. Había gente que veía que estaba muy ganchada, yo no.
Y entonces, ante esa pregunta del maestro, yo le respondo, maestro, por favor, ¿a qué hemos venido a este planeta? Es una pregunta muy ontológica, ¿ontoy? ¿Para qué estoy? ¿No? O sea, es una pregunta, pero yo no sé por qué me nació hacerle esa pregunta. ¿Será la primera que se me vino? No sé. Y entonces el maestro me responde, casi literal lo voy a decir, porque todavía lo llevo como esos tesoros de la vida que uno guarda muy especiales. Me dijo, viéndome profundamente a mí, estaba totalmente así. Yo me sentía desnudo o descubierto por él. Y entonces él dijo, querido, y ahí desde ese momento me dijo, querido discípulo, hemos venido a este planeta para aprender las lecciones que esta escuela nos da, para luego seguir en las siguientes escuelas en el universo infinito. ¿Sí escucharon eso? Como que me habló en un lenguaje que era accesible para mí. Yo creo que me quedé, como dicen, lelo, estupefacto, congelado, abstraído, no sé cómo definirlo. Pero yo estaba consciente. Pero lo único que me nació es guardar silencio porque me había impactado esa respuesta. Era todo lo que podía concebirse. Y entonces me dijo, ven, discípulo, venga. Mire, le presento a un discípulo, que siéntese aquí a mi lado. Y yo me senté al lado izquierdo del maestro porque al lado derecho de él estaba la reportera. Y yo calladito, tranquilito, como más o menos en garrote se me hay. Sí, jugaron a eso algún día. Que en España le llaman el voto. Yo me quedé tranquilito y relajado. Y el maestro, pues, media hora, yo estaba en lo mío, estaba abstraído, escuchando todo lo que decían y para qué era la GFU y para qué venía él y cuál era su trabajo y qué podía transmitirle a la sociedad regiomontana, todo lo que hace un reportero, ¿no? Y yo calladito a su lado. Y me había dicho discípulo. Se acabó la entrevista, se despidió el maestro, yo estaba ahí al lado, ahí, como un perrito fiel al lado de su amo. Yo no hacía nada, yo estaba ahí al ladito. ¿Sí? Sí se entiende eso, ¿verdad que no? Pues papel secundario, pero ahí está, ahí estoy. Y entonces, bueno, mijo, yo tengo algunas cosas que hacer. Luego nos vemos. Entonces él sale de ahí, de ese cuarto, y toma una escalera donde uno se podía poner abajo y veía, la escalera subía y uno veía aquí el primer peldaño, más o menos a la altura de la cabeza, y seguía la escalera. Yo cuando lo vi caminar en esa escalera, dentro de mí, en mi propio diálogo interior, dije, yo lo voy a seguir hasta donde él se meta. Como en ti, para eso vengo. Pero nadie me convenció nada. Simplemente así lo sentí. Y pues después de 46 años, 47 casi, aquí estoy. Intentando seguir esas huellas. Lo que se llama en lenguaje místico estar a los pies del maestro, seguir sus huellas por donde él ha transitado. Y creo que sí, lo estoy transitando, pero no es fácil. Y a la misma vez sí, desde una manera en la confianza más profunda de mí es todo sencillo, seguir. Y en la realidad contrastante, pues digo, ¿cómo?
Tú quieres subir la montaña, yo quiero subir la montaña, está claro, sí, eso es sencillo. Pero cuando la estás subiendo te enfrentas a piedras, a tierra, a espinas, y a todo lo que hay en un ascenso de montaña. Y bueno, eso es así como un pequeño breve. Yo creo que tenía varios años de no platicar esto porque nadie me lo pregunta, y si no me lo preguntan, pues yo no hablo. Pero así fue como conocí a mi maestro. Bueno, y esto fue el día 22. El día 23 daba la ceremonia cósmica ahí en la casa sede. Y ahí tuve un encuentro ya con lo que yo había dialogado internamente o me había comprometido internamente sin decir nada, ni a nadie. La ceremonia esa me transportó a otro tiempo. Ya nunca me volvió a pasar más que en eso. Y después de la ceremonia me acerqué para hacerle unas preguntas de por qué me venían esos nombres, esos personajes de la historia de la tradición judeocristiana, y que me hacían pensar que él era todo eso. Yo no había leído casi nada de eso. Y entonces me pidió que me quedara al final, y entonces me explicó a qué misión tenía él. Y desde ahí me pedía que estuviera cerca de él para aprender. Y así fue. A los 74, 78, en el año 78, o sea, 4 años solamente después, 1 año después de haberme graduado en la universidad, yo ya estaba dedicado a la institución, abriendo un instituto de yoga, dando conferencias. Ahí sí ya de los cassettes que yo había escuchado, de pláticas del maestro Estrada, de las conferencias que yo había escuchado de él, ya de los libros del maestre, y entonces me dediqué allí a levantar la institución en Torreón, bajo una instrucción de que si yo quería misionar o trabajar por la implantación de la GFU, que ahí Torreón sería un muy buen lugar, que ahí era el lugar que él me asignaba. O sea que de ahí en adelante todo eso fue un proceso muy cercano. Muy cercano. Eso. Y todavía sigue muy vivo en mí. O sea, cuando hay alguna cuestión, siempre aparece esa forma de relacionarme. Será a lo Piscis, será a lo místico, será a lo muy interno, será a lo muy sincero, no lo sé, pero a lo mejor todo junto. Yo no estaría aquí si no hubiera tenido esa relación, casi lo puedo asegurar. Sería un grupito más. De los que están intentando, algunos pueden y unos pues no les sale, no pueden. No. Yo al ver al maestro vi que era posible muchas cosas. Eran reales como él las planteaba, como él las vivía. Y pues entonces quiere decir que estamos luchando no solo por un ideal, sino por algo que es posible. Y eso me tengo que convencer a veces todos los días. Porque hay veces que uno dice, ¡ay, caramba! ¿Sí? Pero también había una frase del muy sublime maestre que también la usó mucho el maestro Estrada, y era decir, es el material humano con que Dios me ha presentado. Y con eso hay que levantar el trabajo. ¿Qué es? Educar a la gente hacia una mejor salud y conciencia en un sistema basado en algo que se llama autorrealización. O sea, que no es a base de inducción de la doctrina, sino de estimulación para que la persona vaya encontrando compromisos que mejoren su salud y su conciencia. Y por eso se traduzca en una mejor sociedad hacia el futuro. La alimentación no es solo alimento, es una forma de ver la vida.
de cómo te alimentas, de qué te alimentas. Y las disciplinas son una forma de afirmar tus propósitos, desarrollar una firmeza interna y una convicción interna, pero trabajando en mejorar las condiciones, pues, de este maravilloso organismo multidimensional, multifuncional, que permite o posibilita conectar estados de conciencia que a veces, que aunque estén presentes, uno no los capta. Eso se llama un despertamiento de la conciencia, una elevación del estado de conciencia. Todo eso es nuestro gran trabajo, pero claro, empieza con nosotros mismos y no con prédicas que luego no tienen sustento. El sustento debe ser nuestra vida. Y tenemos que aprender a decir sí y a decir no a muchas cosas, y una sí a muchas cosas. En eso se basa la conciencia, en saber elegir con quién, cómo, y ir viendo los resultados en el tiempo. Bueno, aquí estamos. Algo más. No sé por qué no me gusta a veces hablar de esto, porque parece como muy personal. Pues así me sucedió. No tengo que ocultarlo, pero tampoco tengo que mostrarlo, que es algo que solamente el que lo vive y lo siente lo valora así, ¿no? Pero si me preguntan, yo he tomado hace muchos años la decisión de contestar y no evadir preguntas. A veces me dicen que soy muy directo, pues es que no las he llevado. Voy directo. El hermano Santiago pide la palabra. Y don Santiago, ¿cómo le va? Buen día. Un abrazo hasta Chile. Buen día, maestro. Curicó, Chile. Sí, señor, Curicó, Chile. Buen día, maestro. Buenos días a todos, queridos hermanos, los que están allá y los que estamos por acá. ¿Por qué no nos cuenta, maestro, esta historia del viejito que conversaba con el maestre de la Ferrier en un hotel, que tuvieron varias conversaciones? Y si le da tiempo para engancharlo, al parecer el mismo viejito con conversaciones acá en América con el maestro Estrada. ¿Qué son esas dos historias, maestro? Caray, a ver, le voy a contarlo hasta donde yo sé y hasta donde está escrito, porque no estuve ahí, no hay notario público, ni video, ni selfie, no hay. ¿Ok? Lo que yo sé es que el maestre de la Ferrier, en 1946, ubican, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, hay una conferencia de agrupaciones espirituales, filosóficas, para plantear un nuevo mundo, porque el mundo que habían vivido todos los europeos y mucha parte del mundo era de desastre. ¿Cuántos? Cerca de 40 millones de seres humanos, 60 millones muertos, algunos masacrados por raza, por esto, por lo otro. Los campos abandonados y destruidos, no había comida. La mayoría de las ciudades destruidas a nada. Mucha gente lisiada. Se habla de los muertos, pero no se habla de los lisiados, que a lo mejor si hubo 60 millones muertos, pues tuvo que haber habido, digo, pues 100 o 200 millones lisiados, no sé. Pues, ¿cuánto es de eso de la población? ¿Cuántos niños desamparados? ¿Cuánta gente había visto cosas horribles? Estaba la cosa fuerte.
¿Sabe lo que es, como se llama, como decir la famosa cantante mexicana, el recuento de los daños? Es fuerte. Pero ante ese panorama surgen las organizaciones espirituales y hay el primer Congreso por la Paz, organizado por un señor llamado Mahashohan, o así se hacía llamar, que supuestamente era un enviado del Tíbet, aunque su nacionalidad era, parece que cubana, junto con otras personas relevantes de ese mundo espiritual o de organizaciones. Y deciden hacer un evento, me imagino que sean de 300 o 400 personas, que eran muchos, en la Bélgica, que había sido también invadida y muy lastimada. Al maestro Laferrière, hasta donde yo sé, le impacta mucho y hace una propuesta inclusive en ese congreso. Él no representaba todavía nada, se representaba a sí mismo como un investigador científico y espiritualista. Él decía, yo soy mis propuestas son espirituales pero con lenguaje científico. El año siguiente se da otra conferencia en París, en verano. En verano se hacen muchos tipos de estos eventos culturales, ¿verdad? Y se hace en un gran salón en París al que el maestre asiste. Y a los que lo habían escuchado lo proponen como el presidente de esa reunión, de esas agrupaciones espirituales a favor de la humanidad. Darle un nuevo sentido a la vida. Su personalidad, su presencia, su claridad, inspiró a muchos. Es decir, que sea un presidente de esta asamblea. No era un director, no. Un presidente preside la asamblea del propósito, como que tenía muy claras las cosas. Lo más posible es que esto lo descubre ahí en ese tipo de eventos. Posiblemente Sun Gun Kun, al que no sabemos su nombre, este maestro del Turquestán chino, callado, misterioso y sabio, heredero de tradiciones de altísima sabiduría del Oriente. Posiblemente ahí lo vio o supo de él. Además que el maestro Laferrière tenía pláticas sobre astrología en la radio francesa. Y sus predicciones de la muerte de Hitler, de Roosevelt y de muchos eventos que se estaban dando, él los presagiaba con mucha certidumbre, precisión, fechas y todo. No sabemos exactamente cómo, pero en ese verano o en ese otoño de 1947, el maestre de Laferrière, o Serra y no de Laferrière, psicólogo y astrólogo francés, no había nada de iniciático todavía, que él había estado muy documentado de todo, de lo científico, de lo esotérico y lo exotérico. Estaba dando una plática en una librería o en una biblioteca, creo que era librería, a la gente que había asistido sobre temas que el maestro Laferrière dominaba. Y le hacían preguntas sobre libros y todo. Cuando uno antes iba a las librerías era para, pues, que había gente que te podía recomendar los libros, ¿no? Entonces era una persona muy instruida. Ahí tenía 31 años. A esa edad entra un viejito de cabello largos, vestido forma sencilla como obrero, rojo, porque su tez era muy colorada,
muy fuerte, callado, y se mete a esa reunión. Y ahí el maestro Laferrier queda impactado y dice, disculpen, y se va con él. Reconoció a su maestro al momento de ver. Y entonces ahí sabemos algunas cosas que les dijo. Y más que todo por lo que el maestro Estrada dejó platicado, porque muchas cosas no están escritas ni por el maestro de Laferrier. Algunas cosas las describió también Luisa de Laferrier. Estaban en la librería o en esa biblioteca y entra ese personaje que en el París, pues la gente vestía muy elegante. Era forma en que te daban el acceso a la cultura. Tú no podías llegar así vestido así, pues te trataban así. Como te vean, te tratan. Pero el maestro fue directamente con él. Sabemos que le dijo varias cosas y les decía yo que lo más seguro es por las cosas que nos dejó el maestro Estrada, porque el maestro Laferrier no habla mucho de eso, o inclusive por lo que dejó escrito Luisa de Laferrier, que se casó con el maestro en 1945 y todavía seguía en todo ese proceso como su esposa. Y ella estuvo presente en todo esto. Le dice, sabemos varias cosas. Primero, que él tiene una misión que cumplir, que la humanidad espera. Por eso lo relaciono mucho a esa presidencia del segundo Congreso por la Paz Mundial en París de 1947, porque ahí él presidió y recibió grandes reconocimientos y ovaciones porque representaba los anhelos de todos los presentes. Qué difícil es enarbolar o abanderar algo donde todos se sientan identificados. No solo es las ideas, sino es desde dónde lo transmites. ¿Sí? Y la gente necesitaba pues algo, porque todos eran. De ahí le sale la idea de que la gran fraternidad universal, de estos congresos, de ahí nace. Y él como presidente. Bueno, le dice varias cosas. Este maestro misterioso o personaje misterioso, que él se hacía llamar Sun Wun Kun, que significa el rey mono. El rey mono llamado Sun. Es una historia del año 1500 China, que narra grandes aventuras con todo un contenido budista de muy alto nivel, de los bodhisattvas. Él se identificó con esa búsqueda, con ese caminar, y se hacía llamar, no daba su nombre en chino, que era porque él nació en China, en la parte más oeste de China, en el Turquestán chino. Él le dijo, sabemos, usted tiene una misión que cumplir. Dos, la misión es en América y hay alguien que lo espera en Venezuela. ¿Cómo sabía que alguien estaba en Venezuela? El mismo, no se sabe cómo fue. Y es importante que vaya usted a Perú para repolarizar un centro magnético cerca de un centro ceremonial inca, importante para la transformación de la humanidad. Así trabajan los iniciados, en los centros magnéticos y su misión. En lo macro también. Sabemos que en los días posteriores, otra cosa interesante era que el maestro Laferrier no sabía chino. Tenía facilidad impresionante de aprender idiomas. Iba a aprender de todo, pero idiomas. Él hablaba llegó a hablar hasta 20.
y escribirlos algunos. Pero le entendía muy bien la mitología, los cuentos mitológicos, a las historias o a las enseñanzas que le daba a este personaje. Sabemos que hubo 3 o 4 entrevistas. Sabemos que este maestro Sun Woo Kun también tuvo amistades importantes con personas de la prensa o periodistas franceses. De hecho, uno escribe un artículo de lo más importante que sabemos de él, y de hecho localicé a través de un hermano querido de la fundación otro pequeño librito donde él sí es en una pequeña revista francesa. Es un artículo escrito por el maestro Suma acerca de la Gata Shanga. En esas ondas andaba, en la dirección espiritual del mundo. Un poquito el reflejo de lo que habían sido estos eventos en Bruselas y en París, pero llevados a otros niveles. O sea que el maestro Laferrière, cuando viaja en noviembre del 47, va a Nueva York, está 2 semanas, de ahí pasa otras 2 semanas a Guatemala, donde estaba el hermano y la madre, el hermano por lo menos de Luisa de Laferrière, de la esposa del maestre. Es cuando el maestre habla sobre la investigación sobre los pueblos americanos. Y de ahí viaja supuestamente en un vuelo a Colombia y directamente hacia Venezuela. Posiblemente había que hacer escalas desde Guatemala. No sé precisar porque no tengo información en qué años el maestro Estrada narra el encuentro con un viejito en Venezuela, que le entrega un libro, posiblemente, yo creo que sería sobre el año 42 o el año 38 al 42, por ahí. Ya cuando el maestro Estrada estaba preparando la venida del instructor, porque el maestro Estrada desde el año 37 prepara la llegada del instructor, que no sabía de dónde venía, pero sabía que llegaría el Cristo. Y le entrega un libro que va a reforzar mucho las convicciones del maestro Estrada, donde no sé exactamente, pero refería a la misión del Cristo y referida a la misión de los discípulos del Cristo. De hecho, hubo creo que 2 o 3 encuentros con este viejito que le entregó ese libro, y que el maestro, y que le pidió el viejito que nada más a él podía leer ese libro. Lo leyó así en secreto, y como salía, no sé, posiblemente las horas de entrevista eran ya tarde o en la noche ahí en Caracas, la esposa del maestro Estrada empezó a estar celosa. ¿A dónde va el chiquito? ¿Por qué estas horas? Ahora me llevas. Y total, a partir de que fueron, que pues no le dejó otra opción, yo no estoy ocultando nada, yo estoy entrevistándome con un señor. No, que señor, seguramente es una señorita. Y cosas de esos celos imaginarios que... Y resultó que cuando fueron, ya nunca volvió a ver a ese viejito. Dice el maestro Estrada, cuando vio las fotografías de Sun Woo Kun, que era muy parecido a esas fotos se tenían en Europa de Sun Woo Kun, que lo más posible es que fuera el mismo personaje. Porque es la única manera también de saber por qué alguien lo esperó por tanto tiempo. ¿Cómo sabía Sun Woo Kun que alguien esperaba al Cristo, esperaba al Mesías, al que iba a marcar el camino de la salvación, del sufrimiento y la muerte humana?
sea, el camino hacia la verdad eterna, porque sabían que alguien esperaba en Venezuela. Y no fue así como enlazado, se dio fortuitamente. El maestro Estrada, el día 18 de enero, el 17 le hace la entrevista, pero aparece en el diario de un domingo la entrevista que le hicieron al maestro Laferrier cuando llega. Tienen que publicarlo al siguiente día. Y una comadre del maestro Estrada le dice, mire, aquí hay un astrólogo de lo que a usted le gusta y que acaba de llegar. Y el maestro Estrada lo tenía esperando 10 años. Y dice el maestro que cuando lo vi, dijo, este sí debe ser. Este es el que yo vengo a esperar. Astrólogo y con su presencia y todo, lo que aparecía en la fotografía del periódico. Tenía un pequeño grupo y a los 2 días o el día siguiente va. Caracas era pequeño, entonces pues un personaje con ese porte, con esa vestidura, con cabello largo, sandalias, no era fácil de perderse. ¿Sí? Entonces van, localizan el Hotel Royal y ahí es donde el maestro Estrada encuentra al maestro Laferrier. Y el maestro Laferrier llega a decir, si no lo hubiera encontrado a usted, me hubiera sentido perdido. O sea, un discípulo antes de que él mismo fuera el maestro, ya estaba esperando. Eso son fenómenos muy... ¿Cómo lo explican? Son muy internos, son muy superiores, muy espirituales. Eso es lo que yo sé de estas entrevistas con este famoso viejito o anciano, yo le diría anciano, y que parece ser el mismo personaje. Y para calentar el tema y para mayores investigaciones, yo llegué a escuchar de una persona, de un medio genial de Jalapa, que sus padres narraban que sus abuelos tenían un pequeño restaurante en Jalapa y que aparecía un señor igualito al maestro Zung cuando le enseñaron una fotografía, que casi no hablaba, de ojos azules, de cabellos largos y preguntaba por Coatepec. A veces hay maestros que vienen a preparar el camino, como dice el texto, aparejad los caminos del Señor. Y otros vienen a implantar la semilla y otros a hacerla crecer. Yo creo que esa es la relación de los 3 grandes maestres. Uno viene a abrir y preparar el camino para el encuentro, el otro viene a implantar la semilla y el que la cultiva y la cuida y le da frutos al 100% es el maestro Estrada. Esa es la relación que yo podría, así para este tema. No sé qué más tema. Ahora han sido cosas muy internas de la institución. Disculpen si alguien tiene otra pregunta o otros intereses, pero pues es lo que me preguntan y es lo que respondo. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, Almita. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Almita o Alma? Alma. Alma. Sí, buenos días. También es una pregunta tal vez interna. Del Cumbamela, maestro, del año que viene, no sé si sepan algo, que fue en el 2010, fue en Juchicosco, ¿no? Todavía no saben para el año que viene si se va a realizar. Había una frase del maestro Estrada y que ponía cara de pingo y decía, se está cocinando, se está cocinando. No meta la mano que echa a perder el guiso. ¿Verdad que cuando se está cocinando algo no debe meterle la mano cualquiera? Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas. De que va a haber, va a haber. De que lo más seguro es que sea restringido a poca gente, también. 50, 70. No creo que más. Por las cuestiones sanitarias, que también en Perú está grave el tema, no crean que no. Parece que en Bolivia no tanto, pero en Perú sí. Entonces no podemos ir en contra de alguna restricción gubernamental, local,
que no permite hacer reuniones de grandes grupos, ¿no? Es entendible y hay que respetar. El tema es si cuántas personas saben lo que realmente significa el Kumbh Mela. Y no es nada más ir ahí y hacer lo que uno quiere. Es traer la historia a un presente y transformarla, transmutarla. Ya los psicólogos en constelaciones dirían una reformulación de las relaciones, ¿o cómo le llaman? Una nueva, porque la historia de esos lugares es oscura. O sea, la luz de esos lugares fue distorsionada, opacada con traiciones de hijos a padres. Es toda una historia. Pero como son centros magnéticos, eso genera resonancias en todo el planeta. Parece que no, pero sí. Porque los Andes peruanos y bolivianos están destinados a ser el nuevo techo del mundo en el ámbito espiritual, a futuro. Ahorita todavía es un relajo, un revoltijo. Pero esperemos que con el tiempo se vayan disipando esas sombras o esas historias. Que parece que no, pero todos cargamos nuestra historia, ¿o no? Aunque no está oculta en nuestros genes, está oculta en nuestras constelaciones energéticas de puntos de luz y puntos de oscuridad. Porque en esas constelaciones hay soles negros y soles radiantes. Todos llevamos puntos radiantes y puntos oscuros. Cosas que nos chupan la energía, nos desgastan, y cosas que nos animan y nos revelan más vida dentro de nosotros mismos. Dejemos saber, en este cuerpo colegiado se definirá formato. Pero el tema está en el contenido y en las restricciones actuales que hay de traslados y reuniones en cualquier parte del mundo. No creo que solamente sea un país, ¿no? Creo que ahorita aunque hay algunos estados que acaban de anunciar que ya están en verde, ¿no? Y eso hay que verlo con el tiempo. Ni sí ni no, vamos a ver. Como decía el maestro, está cocinando. Entonces esperemos dirección clara de todo esto. Hay muchas cosas que ahorita se están revolviendo. No es un show, es un trabajo en el fondo de la espiritualidad del planeta, para aquellos que lo conocen. Algo más. Otro tema difícil porque no hay antecedentes en muchos de ustedes, disculpen. ¿Alguna cosa más humana de todos y no tanta especialidad de la dirección espiritual del mundo? Todo el tema, fíjense, está relacionado con la Lagarta Shanga y la dirección espiritual del mundo, que fue un tema que habló Madame Blavatsky, pero que patentizó otros personajes. Lo patentizaron, lo hicieron algo real. Sí existe esa dirección espiritual del mundo. Me consta. Algo más.